¿Tienes tu teléfono a la mano, tía? Porque tengo baja conexión. ¿Lo quieres? Listo. Vivo, ya. Muy bien. Así aquí para verlo y por si llegan igual a comentar algo y lo que sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de calderoradio.com. Esta mañana de jueves estamos arrancando ¿Tú cómo lo dirías? Y el día de hoy, Ame Valencia, como siempre, nos acompaña y saluda al auditorio. Hola a todos aquí en calderoradio.com que nos escuchan también en redes sociales, en nuestra transmisión en vivo. Hola a todos, de nuevo un gusto verlos de nuevo aquí, que nos escuchen de nuevo aquí. Y bueno, fíjate que esta mañana vamos a estar platicando un tema y vamos a escuchar al rato a una especialista, ella cómo lo diría. Claro. El asunto es de las nuevas tendencias de contratación para la gente que anda buscando empleo, que han de ser muy pocos en este país. Muy poquitos. Y por otro lado también las tendencias de cómo elaborar un currículum para ser más competitivo a la hora de entrarle al tema de pues concursar para poder ser considerado alguien viable para una empresa. Claro. Entonces creo que es un tema muy interesante para todos al final del día y pues a todos nos ha tocado ir a tocar puertas, ¿no? En Sí. algún momento. Oye, estoy desempleado, oye, tengo mucho tiempo libre, ¿cómo lo puedo ocupar? Claro. ¿Cómo puedo ayudarte en tu empresa? Ajá. Y anteriormente pues era simple, ¿no? Te ibas a la papelería, Ajá. comprabas una solicitud de empleo, la llenabas y te ibas a comprar un periódico de circulación nacional y a buscar. Ahí señalabas y empezabas a hacer llamadas o ibas directamente. Ajá. Y te entrevistaban ahí en la oficina de recursos humanos y te decían, pues va, no vas, y pues regularmente era, entre comillas, más fácil conseguir empleo. Así es, entre comillas. Entre comillas. Pero hoy día, pues hay tantas formas de pedir empleo, hay tantas vacantes también, pero luego las vacantes que tenemos no son las suficientes, por un lado, Ajá. y por otro lado, las que son suficientes están fuera de tu paquete de gastos. Claro. Y entonces dices, a ver, voy a trabajar ¿para qué? Para pagar movilidad, para pagar mis alimentos en la calle, o me voy a abstener de alimentarme, para que eso poquito que yo me abstenga pueda estar en casa, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues la parte complicada de la vida, en el sentido de que las familias hoy día tienen que trabajar, pues, casi todos, ¿no? Papá, mamá, el hermano o los hermanos para mayores, que alcance, ¿no? Para que alcance, porque de pronto te pones a revisar las cuentas y entre gastos de rentas, entre gastos de servicios, movilidad, alimentos, N cosas, Claro. de pronto descubres que está complicado. Estudios, vestido, sí. Échale, ¿no? Y le vas sumando y le vas sumando. Y entonces, pues tienes que entrar. Pero ¿qué opciones de empleo tenemos según los rangos de edad? Que ahí está, ¿no? Claro, sí, creo que eso fue lo que hablamos en... ¿Qué fue el primer programa? Más o menos, ¿no? Sí, más adelantito, pero por ahí Pero andábamos. segundo, algo así, que tomábamos justamente
tema, ¿no? De la exclusión laboral por edad y experiencia, ¿no? Así es. Entonces también, bueno, también pensar en la oferta laboral que podemos tener hoy en día y también, bueno, pensar en que sí, a veces hay muchísimas ofertas, pero también no sé si tenga que ver con la forma en que uno redacta su, como decimos, ¿no? Su ridículum. Que no lo aceptan o que no nos aceptan, o a lo mejor también ya pensando en, bueno, tengo la edad, tengo la experiencia que me piden, pero ¿qué pasa? Sí tendrá que ver con la forma también en la que entregamos o en la que nos vendemos. Sí, definitivamente tiene mucho que ver, Lidia, ¿no? Porque sobre todo los criterios de selección, que es parte de lo que vamos a platicar. Y también a veces como que le apuntamos a blancos que no son los nuestros, claro. ¿no? O sea, a lo mejor yo traigo mucha experiencia en relaciones públicas. Somos hábil para integrarme a grupos, para dar a conocer servicios, etc. Y de pronto me quiero meter a ingeniería. Y entonces pues meto mi currículum. Y como que me van a decir, ¿y luego? ¿Y luego qué? O sea, como que andas extraviado, ¿no? Claro. O sea, a veces también pasa eso, sí. que no sabemos dirigir a los sectores para los que somos útiles. Y entonces, si de por sí está peleado, de por sí está complicado, y tú todavía ya de por sí solo dices, pues yo quedo fuera, ¿no? En automático yo me elimino, pues entonces empezamos a tener ese problema, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, yo estaba leyendo y estaba viendo por ahí que una de las tendencias para el currículum hoy es un video. ¿Sí? Ya no mandas tu currículum, ¿no? Como estamos acostumbrados. Ahora te grabas en video, dices tus habilidades, tus cualidades, ¿no? Tus áreas de oportunidad, etcétera, y entonces lo ve la Oficina de Recursos Humanos y dice, vas para adentro, ¿no? O vas afuera. Entonces, esa es una de las tendencias que hoy día están manejándose en Europa. Y aquí en México también ya hay algunas empresas que te piden que acompañes con un video tu currículum. Y otra de las cosas también que se han modificado ya de tiempo atrás es el número de hojas que tiene tu currículum. Sí. Hace años, por ejemplo, tú llegabas con currículum volumen 3, ¿no? un alterón de documentos, y entonces eras más elegible. Claro. Porque decían, ¿cuántos sombreros traes este cuate? Y toda la experiencia y conocimiento. Y resulta que hoy llegas a una empresa con un currículum de esos y te hacen un lado. Claro. ¿No? Y resulta que tienes que presentar casi en media carta, ¿no? O una tarjetita. ¿No? Sí, porque se redujo a lo que era una cuartilla, ¿no? O sea, toda tu experiencia y todo lo que tengas me lo tienes que saber decir en una cuartilla. La capacidad de síntesis. De síntesis, eso. Entonces, al rato vas a decir, hola, soy Miguel Ángel, busco empleo, gracias. Gracias, contrátame. Entonces, en ese sentido, sí ha habido una serie de modificaciones, ha habido una serie de cambios de criterio, claro. ¿no? Pero es entendible también porque el tipo de empleos, el tipo de oferta de empleo que se está haciendo también ha cambiado, ¿no? Sí. Hoy día, por ejemplo, la oferta empieza a ser trabaja desde tu casa, ¿no? Con tu ordenador ahí en tu casa, tu computadora, y empiezan a buscar ciertos perfiles. Entonces, ahí tienes un punto importante. ¿Cuál es el punto importante? ¿A dónde tienes que ir para capacitarte? ¿Sale? Entonces, uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta hoy día es la capacitación, ¿no? Porque, bueno, una cosa es capacitación en el trabajo, es yo estoy dentro y me voy a capacitar para las necesidades que la empresa, que la institución donde esté requiere. Y otra es para el trabajo, donde yo voy a adquirir diferentes habilidades para que sea más elegible.
Así es. Entonces, si yo soy alguien experto en relaciones públicas, bueno, pues voy y hago un taller, un seminario, un diplomado, una maestría, N. ¿Para qué? Para que yo pueda estar actualizado y sea funcional las necesidades. Porque si de pronto yo llego a una empresa, me contratan, porque soy muy hábil en el tema de las relaciones públicas, pero, oye, ¿y sabes manejar redes sociales? ¿Y sabes manejar esto? ¿Y sabes? Exactamente, tocas un punto muy, muy importante, ¿no? Que el hecho que ser profesional o ya adquirir un conocimiento, tener un conocimiento, eso no implica que ya lo vas a saber todo, que siempre hay que estar en constante actualización, que siempre hay que, sí, seguir adquiriendo conocimiento, porque el conocimiento nunca es, ¿cómo decirlo?, fijo, estático, o sea, siempre uno se empieza a nutrir y siempre empieza a conocer cosas nuevas, porque es real que nadie sabe, o sea, o nadie tiene el conocimiento completo, o el conocimiento total. Y de hecho estamos en un mundo vertiginoso, en un mundo muy, muy ágil, muy veloz, ¿cómo se llama? Y eso requiere definitivamente que uno tiene que estarse actualizando, no dejarse empolvar. Así es. ¿No? Porque como dices, alguien puede decir, no, pues yo egresé desde los 80 de la universidad. Pues qué bueno, felicidades. Felicidades. Y ahí está tu título. Y ahí está tu cédula. Todavía esos cartonzotes quedaban antes, ¿no? Sí. Hoy ya lo bajas y lo imprimes de la computadora, ¿no? Pero bueno, y nunca te preocupaste por actualizarte. Así es. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Ahí qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces, esas son las situaciones que tenemos que ir considerando. Así es. ¿Para qué? Para poder seguir siendo competitivo. Entonces, primera parte, para ir entrándole con este tema. Tenemos que empezar desde, yo me levanto por una entrevista y me levanto de buen humor. Así es. Y me levanto con buena vibra y positivo, ¿no? Tampoco así soñando, ay, sí, ya, soy la voz que México espera, ¿no? Entonces, me levanto bien tranquilo, buena onda, un baño reconfortante, agradable, lleno de buena vibra, un desayuno muy grato, ¿sí? Y no estar, híjole, ojalá me contraten, es que me urge, no, o sea, tranquilito, no pasa nada. Sí, también es llegar con la seguridad, ¿no? Sí. O sea, aunque a lo mejor no tengamos todo el conocimiento que se requiere, pero llegar con esa seguridad de, yo vengo a por este puesto, a mí me vas a contratar, y esa certeza, ¿no? Que al final, si sí me contratas, yo voy a comprometerme completamente para después adquirir los conocimientos que ahorita sé que me faltan. Así pero es. llegar con la seguridad. Así es, la seguridad. Y esa seguridad también te la da el vestir. Ajá. No necesitas así como un traje súper caro y No. de super marca, ¿no? O sea, simplemente un traje bien utilizado, bien portado, porque también luego no nada más es ponerte el traje, Sí, ¿no? el vestido, sino es saber portar esa ropa. ¿No? Yo me acuerdo que hace años en la escuela nos decían eso. Y entonces sales con esa actitud, ¿no? Y llegas minutos antes de la entrevista. ¿Para qué? Para que vean que finalmente pues, te sabes comprometer desde ahí, desde la puntualidad, ¿no? Entonces... Ajá, precisamente esto que hablabas, por ejemplo, de acompañar los videos con, bueno, el currículum con videos, tiene que ver mucho también, sí, con la actitud que muestran los jefes o el personal que te está reclutando, ¿no? Porque sí he notado que tienen una actitud completamente diferente y es precisamente, pienso yo, que porque están analizando al sujeto que tienen enfrente. Porque tienen una actitud a lo mejor no tanto de, bueno, yo soy una persona muy buena onda y platícame qué sabes, qué habilidades tienes, por qué piensas que este empleo es para ti, pero no en un tono como tan amigable o ameno como estamos hablando tú y yo en estos momentos, ¿no? Sino que se ponen en su papel, sí, ¿no? Lo pienso así, están actuando y se ponen en su papel de críticos, jefes y de cierto modo, bueno, no sé si llamarlo autoridad, pero esta figura, la que te pregunta con una seriedad. Y al preguntarte con esa seriedad, el sujeto
a veces se paraliza, el que está siendo entrevistado se paraliza, ¿no? Y creo que eso también es lo que ellos analizan, o ellos son lo que observan del sujeto, y sobre todo su lenguaje corporal, ¿no? El cómo te comportas ante una situación, o cómo tú resolverías, o cómo tú manejarías una situación si te encuentras con personas de carácter fuerte, cómo tú te desenvuelves. ¿Tú cómo lo dirías, no? Así es. Y a veces fíjate que no es tanto que ellos tomen un papel así, Ajá. sino la misma presión, el mismo estrés, los mismos nervios te hacen sentir como Bueno, que pero- es esa actitud, ¿no? Ajá. No, simplemente tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, te sientas frente a la persona que te va a entrevistar, al final no te va a comer, No. ¿no? O sea, y contestar de manera amable y segura, y como tú segura. lo deseas, ¿no? Entonces, es como un examen. Yo siempre le he dicho a los alumnos, en un examen nunca se te va a preguntar algo que tú no Que tú no sepas. sepas. Que se te haya olvidado, que en ese momento no lo sepas manejar, es distinto a no saberlo. Entonces, tú te paras frente a la persona o te sientas frente a la persona y con una actitud ni de soberbia, Claro. ¿no? Ni cerrándote, ¿no? Porque hay quien agarra y cruza los brazos, ¿no? Y así, Ajá. toda la tensión así, ¿no? Sí, eso también es un indicador de, sí, como dices, de soberbia Ah, o sí. de desinterés. Así es. No, algo O así. llegan otros y por acá, así como si estuviéramos en la sala, Ajá. ¿no? Viendo el partido. Así es. Entonces, no, una actitud correcta, una pose adecuada, funcional. Y entonces es en ese sentido como empiezan las cosas a cambiar, a valorarte. Y entonces tú empiezas a decir qué has hecho, qué has logrado, cómo has vencido resistencias, que efectivamente tú te sabes o puedes comprometer con la empresa y que sabes hacer equipo con la empresa. Así es. Porque, oiga, y usted regularmente cuando alguien tiene algún problema y se acerca a usted, bla, 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 o vela, Ajá. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que de pronto, si tú te cierras, pues obviamente estás diciendo, no sé trabajar en equipo. Y si te van a poner a dirigir una oficina con personal, pues ya Sí. te descalificaste solo, ¿no? Así es, precisamente cuando tiene mucho que platicaba yo con un conocido, y era eso, también no es tanto a veces el que no sepas o que no tengas experiencia, sino que a veces hay un punto o alguna etapa de las entrevistas en las que te dicen hasta aquí, pero precisamente puede ser tal vez porque te pusiste nervioso y terminaste contestando cosas que no eran, ¿no? Estas pruebas creo que se llaman psicométricas. Las pruebas psicométricas. Sí, ¿no? Que a veces ahí es donde uno falla. Son baterías, ¿no? Donde precisamente la gente de recursos humanos puede captar el tipo de personalidad que tú tienes, Así ¿no? es. Es decir, cómo tú reaccionas ante una situación. Ajá. Entonces, si de pronto no eres el perfil adecuado, no es que no funcione, simplemente no eres el perfil adecuado para esa empresa. Claro, me recuerda mucho por ejemplo, los actores, ¿no? Cuando vamos a castings de lo que sea. Siempre es llegar con la mentalidad, no fue que me faltara algo o no fue que yo no hice algo, sino simplemente no eras lo que estaban buscando. Así es. Sí, porque de pronto también, pues, súmale al estrés de la necesidad del empleo, de que tienes que cubrir compromisos, súmale la frustración, la depresión, ¿no? De que de pronto dices, Dios, ¿y ahora qué hago? Así es. ¿No? Entonces, no, tranquilo, no tranquila. Tú tienes que estar enviando currículums a todos lados y sabes que en una el perfil tuyo es el que están esperando, es el que están necesitando. Y sobre todo no desesperar. Exacto. Y más en la situación en la que estamos, ¿no? Como iniciamos el programa hablando de las ofertas de empleo y cuánta gente están en búsqueda del empleo. No desesperar, porque a veces hay unos que ya mandaron 20 solicitudes y en ninguna te están hablando,
Y a veces uno podría pensar, bueno, soy tan malo que ni en una de esas me aceptaron, pero también pienso yo que la situación en la que estamos ahorita en nuestro país, claro que se complica y no es tanto que a lo mejor que no cumplas con el perfil o que no seas bueno, sino que a lo mejor ahorita no hay esa oferta, no hay ese espacio, no te pueden abrir el espacio como tal. O a lo mejor te están considerando, pero hasta que llegue un... ¿cómo decirlo? Hasta que se abra como esa plaza. O sea, sí te están considerando, pero todavía no llega. ¿No? Exactamente. No es tanto que no funciones, sino eso también, el esperar y tener paciencia. Pero uno después piensa, sí, tengo paciencia, pero mi bolsillo... Exacto, ¿no? Mi bolsillo no espera. Sí. Mi bolsillo dice, oye, ya te falta para comer, te falta para vestir, y luego ¿qué ocurre? Pero bueno, aquí entramos a este tema de la paciencia, ¿no? Es también como contar una experiencia, que igual yo metí solicitudes, yo en un momento dije, bueno, a mí no me van a aceptar porque estoy haciendo teatro y bueno, casi siempre te dicen, y entonces ¿en qué tienes experiencia, no? ¿En qué tienes experiencia si haces teatro? También llegué a tener, ¿cómo decirlo? Una situación en la que me decían, ¿cuáles han sido tus empleos anteriores? Y yo, bueno, he actuado, he dirigido, tengo diferentes montajes. Y me decían, pero eso no es trabajo, eso es como un hobby, ¿no? Pero ya, en serio, ¿en qué has trabajado? Entonces entra la cosquillita y la duda, ¿no? Porque es, bueno, para mí sí es trabajo, y entonces regresamos a este punto de la paciencia, que dependiendo del perfil de cada persona, a lo mejor también qué tanto tienes que esperar. Aunque también he tenido conocidos que son abogados, que son arquitectos, o sea, infinidad de cosas, no únicamente en el ámbito artístico, pero también se encuentran en la misma situación, ingenieros, que podrían decir, bueno, un ingeniero también encuentra trabajo donde sea, pero no, están viviendo también esta situación del país en la que tocan puertas y les dicen, espérate, igual y si hay una oferta para ti, pero espérate a que se solucionen los tiempos, espérate a que generemos contratos, espérame a que hagamos un trato como tal, y entonces vamos a ofrecerte como tal ya la oferta, ¿no? Después de ofrecerte como tal esta oferta, también pienso yo en qué le ocurre al sujeto en esta espera, Miguel Ángel, porque a veces también es, bueno, a lo mejor ya tengo en puerta o ya me están asegurando, entre comillas, un lugar para trabajar, pero el tiempo sigue corriendo y yo sigo necesitando dinero y yo sigo necesitando recursos. Entonces, ¿qué hago si el tiempo sigue corriendo? Y a veces también entra la desesperación, porque a veces ya, como te decía, ya tienes esa oferta, ya te están diciendo, ya nada más falta firmar el último contrato. Bueno, más bien el contrato, pero a la vez dices, y me tengo que mover mejor de este lado porque, ¿y los recursos? ¿Cómo empiezo a generar recursos? Porque de todos modos, al firmar contrato, a lo mejor estoy empezando en la mera quincena o a unos días de que paguen la quincena, y entonces tengo que esperar 20 días para que me paguen mi primer sueldo, ¿no? Tocas un tema interesante. ¿Cuál es el punto aquí? Yo necesito empleo y me urge porque hay que cubrir compromisos. Y muchas veces se dejan ir oportunidades por eso. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya no me puedo esperar 5 minutos
por esa parte económica. Entonces, a lo mejor lo más conveniente para mí en esa situación que es acudir a amigos, acudir a familiares, oye, échame la mano, ya tengo empleo, Así es. ¿no? Apóyame, y en ese sentido podríamos como ir comenzando. Pero bueno, de pronto obviamente es muy fácil decirlo, no vivirlo, ¿no? O sea, vivirlo es distinto. Y ojo, la comunicación en la familia es básica para poder sortear estos puntos. A ver familia, a ver esposa, a ver hijos, a ver esposo, a ver hijos, ¿sí? Tengo esta posibilidad, tengo estas alternativas, ¿no? Dentro de toda este bagaje de situaciones, ¿sí? ¿Y qué creen? Sí vamos a tener los recursos, sí vamos a poder hacer todo lo que queramos, pero vamos a tener que sufrir 15, 20 días. Así ¿no? es. Porque si yo dejo ir la oportunidad, pues va a ser más complicado. Va a ser más Entonces, eso también va a ser la parte importante. Así es. Pero bueno, ya está con nosotros alguien que conoce mucho del tema, ¿no? Que es alguien que tiene bastante experiencia, Itzel. Gusto Hola, en ¿qué tal? saludarte. Gracias Muchas que estás con gracias. nosotros. Hola, buenos días. Hola. Aquí en tu, ¿cómo lo dirías? Con Ami Valencia, Miguel Ángel Valderas, amigo y servidor siempre de todos. Hola, Oye, muchas pues Itzel, gracias. bienvenido. Estamos platicando de cómo de pronto te despiertas una mañana y dices, oye, no tengo empleo y tengo Bueno. compromisos. Tema que casi no se da en la No, ciudad. le digo que eso pasa en otros países. En México debe haber muy México no pocos. No pasa eso. Sí, ¿no? Es muy raro que Entonces, pase aquí. pues vas y empiezas a tocar puertas. Así es. Y entonces a lo mejor haces a la antigüita lo que decíamos, ¿no? Tu currículum, así como volumen 3, y llegas con tu currículum porque toda la experiencia y quieres Sí, que vean claro. que, wow, has caminado, ¿no? Así es. Y de pronto te dice la gente de recursos humanos, oye, con una hojita es suficiente, ¿para qué metes todo eso? Y dices, ¿no? ¿No? Así es. ¿Qué pasa ahí? Sí. De hecho, esa es la tendencia actualmente. Ujú. Nosotros los reclutadores, obviamente, queremos captar toda la información lo más pronto posible. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente una demanda, como lo comentabas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México Ujú. no pasa eso de el desempleo. Ujú. Entonces tenemos como muchísima demanda. Entonces tenemos que hacerlo lo más pronto posible y captar como esa información lo más rápido, ¿no? Ujú. Claro. Justo por eso lo mencionamos y necesitamos que esa información esté en una hoja. O sea, Ujú. captar como la información más importante sobre tu experiencia profesional. Y bueno, obviamente ya más detallado, lo hablamos ya en la entrevista, Ujú. pero necesitamos que lo primordial, lo principal, lo más importante, se venga en una sola hoja, ¿no? Ujú. Tal cual. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los puntos importantes? Necesitamos que el CV obviamente tenga una fotografía, necesitamos conocer al candidato de alguna forma a primera vista, que tenga un dato de contacto, necesitamos que tenga email, número telefónico, porque obviamente es como el contacto en donde vamos a llamarles. Tiene que venir su dirección, no tal cual, tal vez, pero sí al menos de qué delegación eres o colonia, algo así, porque obviamente lo tenemos que ver respecto al, digamos, al requisito que nos piden en la vacante, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si necesitamos a alguien para trabajar en Tlalpan y vemos que vives en Iztacalco, bueno, pues obviamente la distancia es Ujú. enorme y no necesitamos a alguien que viva el resto del día en el transporte público, Así ¿no? es. Entonces, bueno, eso también lo notamos. Y experiencia profesional, no necesitamos que nos estén diciendo en qué kinder fueron o en qué primaria, necesitamos que sea tu última experiencia profesional, ya sea licenciatura o en este caso técnico, o puede ser también algún doctorado, algún posgrado, maestría, ¿no? Pero tiene que ser tu último grado de estudios. Y ya respecto a experiencia profesional, nosotros buscamos a alguien que tenga al menos mínimo 5 años de experiencia. No necesitamos que nos muestres tu primer empleo en donde fuiste el becario, o sea, la verdad no. Necesitamos mínimo 5 años de experiencia y obviamente necesitamos que nos pongas o nos pongan toda la experiencia, las, digamos que, funciones que llevan en el empleo o en el último empleo,
pero también que nos hagan hincapié en los principales logros que tuvieron en ese empleo. Okay. Fechas, es muy importante que también nos pongan fechas, inicio de esa experiencia y el final, tal cual, porque obviamente nosotros tenemos que hacer como ese match de cuánto tiempo estuvieron trabajando en ese lugar. Pero lo más importante son los logros. Claro. Logros y la experiencia que tengas ahí. Okay. Ahí tienes que desarrollarlo lo mejor que puedas y obviamente en donde nosotros podamos captar como las habilidades que tú tienes, ¿no? También tienes que manejar como qué idiomas manejas. Inglés, por favor, esto sí se los digo de buena onda. Inglés no necesitamos que alguien nos ponga inglés intermedio y cuando tratas de tener una conversación con esa persona solamente sabe pollito chicken. Entonces eso no es un inglés intermedio. El inglés intermedio es que tengas esta capacidad de tener al menos una conversación mínima, pero sí una conversación en inglés. Entonces el inglés intermedio, que la mayoría pone el 50% y no tiene esta capacidad, Sí. no tienes el inglés. Así es. Entonces, bueno, también tienes que ser muy humilde y muy honesto contigo mismo para poder tener tu CV tal cual eres, porque nosotros los reclutadores en una llamada nos damos cuenta si tu CV es real o nos estás mintiendo, Claro. ¿no? Y con base a las habilidades también. Claro. Sí, entonces amigos, a sacar el diploma del kinder, ¿no? A Sí, sacar el de no, la eso no nos secundaria, interesa. esos no son parte de, a ponerse a estudiar inglés. Fíjate que mi inglés es tan bueno que cuando lo hablo hasta yo me entiendo, ¿no? Entonces, Normalmente vale la pena todo lo presumirlo, ¿no? hacemos, todo, Entonces, sí. sí es bien importante entonces un idioma, ¿no? Entonces, Sí. en lugar de que andemos como en otras cosas, sí vale la pena agarrar. Y hoy hay muchas alternativas, ¿no? Claro. Hay tantas alternativas donde tú cursos. puedes empezar en línea, puedes empezar línea. presencial, etcétera. Y como estamos platicando hace rato, ¿no? Cuando voy yo a pelear, digo pelear en sentido de otros con otros, la capacidad de poder ser contratado, pues va a ser desde mi actitud, Claro. mi posición que adopto ante la persona, ¿no? Y por otro lado también mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de sentarse. Decíamos, yo no puedo llegar y ponerme así frente a la persona, Sí, no, con pero toda por la eso, tensión, entonces... Tienes que ser muy coherente con lo que dices y con lo Así que es. haces y con lo que proyectas. Claro. Entonces, si tú me dices, no, bueno, yo tengo una actitud positiva al 100% Ajá. y tu actitud en la entrevista es pésima, Pésima. o sea, no eres coherente con esa Así parte. es. Entonces, Así es. bueno, eso lo notamos los reclutadores a kilómetros de distancia, ¿no? Claro. Desde que salimos de la sala o de la reunión para hablarle al candidato que se presente con nosotros ya en la entrevista, en ese momento nos damos cuenta si trae actitud, si no trae actitud, la forma en cómo te presentas, hola, ¿cómo estás? O sea, con toda la actitud positiva. Así, lo que te haya pasado afuera, haya sido el peor día de tu vida, como haya sido, tienes que llegar con la mejor actitud, porque tienes que demostrar que tú eres la persona apta para esa posición. Así es. O sea, tienes que convencer al reclutador que tú eres la persona que ellos están buscando. Así Entonces, es. con la peor actitud, bueno, no creo que nos No, convenzan. Claro. Oye, pero también hay una realidad, ¿no? Que en algún programa lo platicábamos, la exclusión laboral por edad y por experiencia. Sí. Porque a veces te falta experiencia porque estás muy joven y no te toman en cuenta. Tú mencionabas 5 años de experiencia y eres candidato idóneo, ¿sí? Pero de pronto, 20 años de experiencia, pero 50 años de edad. Y entonces, pues sí, sabrás mucho, tendrás mucho el manejo, pero ya tu edad te está diciendo, Ya no eres. en un parte. supermercado puedes hacerla, ¿no? Así Entonces, Sí, es una incoherencia en el mercado complicada. Ujú. Nosotros, o al menos hablo yo por mi experiencia, he tenido clientes que me han solicitado una posición en donde me dicen, necesito 15 años de experiencia en este sector, pero una edad máxima de 45 años. Entonces dices, ok, a lo mejor esta persona empezó a tener experiencia en esta área desde los 30 años, es buena edad. Claro. Entonces, pero eso quiere decir que entonces empezó a trabajar desde la prepa. Así O sea, para es. empezar a tener esta experiencia, para empezar a entrar como al área laboral y todo, y dices, oh, no, es horrible. Hay muchísima gente que está buscando trabajo de 46 años y entonces desgraciadamente ya no tienes edad para estar en el ámbito laboral. Entonces, bueno, uno también como reclutador tiene que tener experiencia en consultoría de cómo poder llegar a abordar a tu cliente y también
convencerlo, ¿no? De decir, oye, ok, está padrísimo lo que tú me estás pidiendo, pero ¿por qué no amplías un poquito este rango de edad? O sea, déjalo a 50, 55, todavía es persona que te puede aguantar, obviamente, muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, es como cuestión también del cliente, de la empresa, es un tema súper complicado Bastante, ¿no? Porque además se vuelve bien difícil, incoherente, como bien lo dices, porque de pronto tienes 50, 55 años, no eres candidato a ser ya empleado, una, dos, te jubilas hasta los 68, tienes derecho a una pensión hasta los 68. Oye, ¿y de qué vives? 8 años, 10 años. 10, ¿no? ¿No? Sí, por eso digo que es incoherente. O sea, la parte de eres muy joven para jubilarte, Ajá. pero estás muy viejo ya para trabajar. Entonces es como, o sea, ¿qué tenemos que hacer, no? Por ejemplo, en esta época, ¿no? Los que tenemos 32, 35 años, es como, oye, tengo 10 años máximo ya de tiempo laboral. O sea, si no hago algo ahorita, es a mis 45 de qué voy a vivir, como bien lo mencionas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O sea, y aparte, si me quiero ir a un Soriana o algo así, me van a decir, no, pues estás toda muy joven para venir a hacer cerquito, ¿no? Exactamente. Entonces es como, o emprendes, tienes un negocio y empiezas desde ahorita, o desgraciadamente el ámbito laboral no te va a permitir hacer más allá de los 45 años. Claro. Entonces, aquí volvemos, amigos, lo importante es desde la prepa, la formación profesional, Desde el empezar kinder. a talachar, ¿no? Empezar a talachar como hacia un objetivo bien dirigido y como un plan B, por no vaya siendo, en esa línea, pero aprovechar todas las oportunidades que la vida te pone, ¿no? Claro. Porque de pronto estamos jóvenes y como que no valoramos una oportunidad que de pronto te salga, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Después dices, híjole, Así es. quisiera regresar el Tal tiempo. vez cuando somos jóvenes decimos, ah, mañana tengo otra oportunidad, ¿no? Todavía tengo tiempo Porque para soy eso. joven. Exacto. Pero no, se tienen que empezar, al menos desde la prepa, sí empezar a tener como un plan de vida, un plan de carrera Ajá. y enfocarse justamente en esa parte. Perfecto. Entonces, fíjate que mencionas cosas interesantes. Hace rato veníamos platicando ese tema, ¿no? Yo tengo casi 55 años y platicábamos en esta vida que tengo, solamente 3 veces fui a pedir empleo. Las demás fue por invitación. Oye, vente para acá, y me iban jalando y pues yo me iba para todos lados, ¿no? Y sin embargo, dentro de todo esto también como que dices, bueno, también hay que ir haciendo algo por tu cuenta, ¿no? Ir inventando tu empresita, Sí. que mucha gente te puede decir, ay, sí, mira, hay que empresita, ¿no? Insípida. No, a lo mejor para la gente puede ser insípida. Y se vale empezar a construir castillos en el aire desde la adolescencia, porque a lo mejor cuando llegas a tus 45, 50 años, que ya no eres elegible, Así es. entonces se vuelve una oportunidad muy interesante como alternativa de vida, ¿no? No, que tienes tu plan B, tal cual. Así es. O sea, tu plan B. De hecho, en esta parte de recursos humanos y todo va a cambiar muchísimo en los próximos años, ya que está existiendo justamente la parte de inteligencia artificial. Exacto. Entonces va a llegar un momento en que obviamente las empresas ya no van a necesitar como personal tal cual, todo va a ser por medio de computadora. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener como ese plan B. Ahorita todo el mundo, perdón, justo están haciendo eso, están trabajando y alterno tienen un negocio, pequeño, lo que sea, familiar, Sí. pero tienen un negocio. O sea, yo trabajo de lunes a viernes, pero sábado y domingo trabajo en esto, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchos empleos también actualmente, están ayudando en la parte de home office. Ujú. También están dando como ese chance de que también tengas como el tiempo para poder atender a este negocio, ¿no? Digo, también tienes que tener una disciplina enorme para obviamente no poder mezclar estas dos partes, Claro. pero sí, les recomiendo que sea como un super plan. Siempre. Sí. Siempre tener el respaldo, ¿no? Y bueno, ahorita estaba pensando, a lo mejor no viene mucho a colación, pero bueno, en programas pasados, bueno, hemos hablado de que yo soy actriz, hago teatro y bueno, solo quería sacar como a relucir esto que siempre hablamos en teatro, que sí, las máquinas están aquí llegando, están queriendo reemplazar todo,
pero algo que es muy cierto es que las emociones humanas no pueden ser reemplazadas jamás Jamás. por una máquina, Así es. ¿no? Entonces, nada más es como un breve paréntesis. Amigos teatreros, creo que todavía tenemos esperanza. Puede ser el momento de nosotros para volver a surgir en el teatro. Ya, cierro el paréntesis. Entonces estaríamos en una segunda revolución ya no industrial, una revolución digital. Sí. Así es. Sí, obviamente todo esto ya nos está rebasando. Pero bueno, por el momento aún todavía somos funcionales. Claro. Todavía estamos en el mercado. Pero sí, tienen que tener como mucha, regresando como a la parte de la experiencia profesional en CV, tienen que tener como muchísima coherencia con lo que escriben. Eso. Perdón que te interrumpa, nosotros necesitamos que también en tu CV pongas las habilidades con las que tú cuentas. ¿Cómo puedes llegar a esta parte, no? ¿Cómo puedes decir, oye, cómo pongo las habilidades? ¿Cómo sé que tengo esta habilidad? Prácticamente es guiándote con tu experiencia profesional, ¿no? Con todo lo que has hecho anteriormente. Por ejemplo, en tu trabajo anterior o en el último empleo, trabajaste bajo presión, ¿cuál fue, no? Tal vez fue como esta atención al cliente. Es ahí cuando empiezas a desarrollar estas habilidades. Mucha gente, y eso pasa, por eso lo menciono, mucha gente hace en su CV, en su CV, perdón, me quiero hacer el súper importante y el mejor del mundo. Sí. Nosotros los reclutadores hacemos un primer filtro, esto siempre pasa, es por llamada telefónica. Claro. Yo veo que tú, en este caso, ¿no? Por ejemplo, tienes todos los requisitos que yo necesito para la vacante que estoy buscando en cuestión, ¿no? Veo las habilidades, no, buenísimas, o sea, me pones 20,000, ¿no? Y yo digo, wow, o sea, padrísimo. En una llamada te hago una pregunta y me doy cuenta que exactamente no tienes esa habilidad. Así es. Entonces tienes que ser muy, muy honesto contigo mismo. Porque tal cual el CV en este tiempo ya también se está llamando hoja de vida. Y por algo se llama así. O sea, es tu radiografía. Entonces tienen que ser muy, muy honestos en esta parte. Porque obvio, los reclutadores lo vemos en la primera llamada. Entonces tienes que tener, de hecho hay muchísima gente en la red de LinkedIn, me uno a eso. Habemos muchas personas que apoyamos en esta parte, ¿no? De, oye, pueden revisar mi CV y en ese caso lo revisamos y decimos, oye, te hace falta esta parte, mira, muévela así, hacemos una llamada y decimos, mira, te hace falta esto, no sé, ingrésale esta parte a tu CV, para que obviamente sea mucho más llamativo y obviamente nosotros que nos dedicamos al reclutamiento, pues sea un CV que nos llame la atención de primera vista. Sí. Y en eso ya captes esa atención y nosotros podamos revisar como tu experiencia, ¿no? Claro. Pues ahí está, amigos, parte de lo que platicábamos en la primera parte del programa, que al final del día sí, hay mucha necesidad de emplearse, hay muchas ganas de ser empleado, pero a veces estamos equivocando el camino, ¿no? Lo que decíamos, a lo mejor me estoy en un sector al que no voy a entrar porque no tengo nada de experiencia, no tengo nada de conocimiento, ¿no? Podríamos el ejemplo de que puedo ser muy hábil en relaciones públicas y me quiero en una ingeniería, ¿no? Un área donde requieres un ingeniero, Claro. pues eres muy bueno en RP, pero ¿por qué no me haces nada, ¿no? Entonces, sí es bien importante que a la hora que nos pongamos a buscar empleo, como dice bien Itzel, pues recurramos a las redes sociales. A lo mejor no tengo a quien preguntarle, pero pues hay muchos CV que están trepados ahorita en las redes y pues lo tomo de ejemplo, ¿no? Claro, ahorita ya todo lo puedes encontrar, tal cual. Incluso hasta en Google puedes poner, no sé, un CV, ¿no? Ya sale la plantilla. Y te salen plantillas, plantillas gratis, vuelvo a comentar la parte de LinkedIn, somos muchísimos, ahí nos apoyamos, es una red profesional, para eso estamos, ¿no? Claro. Entonces ahí puedes acercarte a una persona de recursos humanos, quien sea, y oye, mira, por favor, puedes ayudarme a revisar mi CV, quiero que sea más llamativo, y bueno, obviamente conforme al tiempo que también tengamos, podemos apoyar a estas personas, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo ves, Ami? Sí, pues precisamente hacia ese punto iba la pregunta que te iba a hacer, Itzel, pero bueno, ya me la respondiste sin preguntar, sí, porque también platicamos en esta primera parte del programa de eso, ¿no? Que se pueden tener las habilidades, experiencia, edad, lo que sea, cumples con todo,
pero igual el tipo de CV que mandas a veces no te ayuda o no te permite como pasar el filtro, porque también es cómo lo redacto o qué estoy haciendo mal, que a lo mejor no es llamativo. Sí, y aparte son cosas primordiales, ¿eh? Tienen que revisar, perdón, exactamente la ortografía. O sea, en verdad, Sí, a pesar de que ya tienes ahí el autocorrector y todo, o sea, todavía dejas ir esta parte y dices, bueno, si tú no te diste el tiempo de revisar, obviamente tu CV o la ortografía, o sea, tampoco te vas a dar el tiempo de ser minucioso en detalles, ¿no? Entonces, si yo necesito como esa habilidad, bueno, ser bye, o sea, ya no cumples con esa habilidad. Entonces son detalles que probablemente pueden ser muy mínimos, que para cualquier persona puede decir, bueno, pasa desapercibido, pero no es así. O sea, son cosas, detalles que son muy importantes, que también tienen que tomar en cuenta todo el tiempo. La fotografía también les recomiendo muchísimo que el CV sea con esta fotografía, pero por favor, que no sea una fotografía con la selfie de la fiesta del fin de semana, claro, ¿no? O la selfie así en el espejo y el tiradero de cuarto atrás, ¿no? Claro. O sea, no tiene que ser una fotografía demasiado profesional, claro. ¿no? En este caso, los hombres, puede ser con camisa, corbata. Si no tienes un saco, déjalo en camisa y corbata, pero tiene que ser muy presentable. Las mujeres también se pueden presentar así, e incluso puede ser con una vestimenta muy formal, pero muy profesional la fotografía. Sí. No, en este caso, no parando la boquita como de pato, ¿no? Exacto. Tiene que ser muy profesional, porque es tu hoja de vida, es tu hoja de presentación. No puedes presentarte para una vacante con la selfie del fin de semana, claro. Entonces tienen que ser muy profesional en todo lo que hagan para su selfie. Y mantener ese profesionalismo, ¿no? Porque a veces nada más como para ser contratado y después me olvido de cómo me visto, me olvido de cómo me proyecto y en el primer recorte de personal eres candidato, ¿no? Así es. O deja el primer recorte de personal, o sea, incluso no eres ni siquiera para pasar al siguiente filtro de la entrevista. Así es. O sea, tienes que presentarte todo el tiempo. Tienes que dar a conocer, como lo comentaba, ¿no? Tienes que demostrar y convencer a la persona que tú eres esa persona idónea para la vacante. Eso, ajá. En todos los aspectos, en actitud, en vestimenta, así sea, y no importa que sea una entrevista para una posición operativa. No importa que vayas a ser chofer, no importa quién seas. Siempre tienes, como dice el dicho, ¿no? Como la gente te ve es como te trata. Claro. Entonces, si tú llegas a una entrevista con tenis y con la actitud de, ya vine, soy el rey del mundo, bueno, o sea, no, estás fuera, ¿no? Y precisamente esta pregunta, que sí, fue hacia dónde va cuando a lo mejor ya al final de la entrevista te preguntan, ¿y por qué tú y no otra persona? Sí, la pregunta es básica, ¿no? O es, ¿por qué tú? ¿Por qué eres tú el candidato idóneo para esto? Ajá. O ¿por qué no debería de contratarte? Entonces, ahí la pregunta es como de doble filo. Es claro. Para ver cómo la persona puede resolver algún problema y decir, chin, porque todo el mundo es básico. ¿Para qué eres bueno? ¿No? ¿Qué es lo bonito de ti? O sea, todo lo positivo. Entonces ya vas de alguna manera preparado. Pero cuando te cambian el chip, te quedas así de, ups. O sea, esto no lo estudié, ¿no? Esto no venía en el acordeón y así. Entonces es como la parte en la que nosotros vemos cómo puedes tener esta habilidad y obviamente de cómo resolver un problema. Prácticamente. Perfecto. Pero sí, también es como para poder conocer a la persona cuáles son sus debilidades o cuál podría ser su área de oportunidad. Sí. Muy bien. Ok, suena interesante. Y era parte de lo que habíamos estado platicando en esta primera etapa, ¿no? Fíjate que ahorita me estaba acordando, me estabas mencionando. Una ocasión hicimos un ejercicio periodístico y fuimos a solicitar empleo, a ver qué pasaba. Okay. Entonces, a mí me tocó llegar con una actitud así de seguridad, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que ese día me siento frente a la persona que me entrevista y me dice, eres el candidato idóneo, pero eres muy soberbio. Sí, ¿no? Tenemos muchísimo cuidado. Ajá. Entonces, esa parte, sin embargo, dices, pues es que así soy.
O sea, no es que sea soberbio, sino, o sea, yo me siento demasiado soberbio, yo estoy acostumbrado donde llego, me pongo y platico con la gente. Me encanta platicar, por eso estamos aquí, ¿no? Soy periodista de carrera, ya tengo un rato en esto. Y me encanta platicar, siempre me acuerdo, desde pequeño me encantaba y me veías platicando con medio mundo. Entonces, estoy acostumbrado como a verbalizar, como a decir, como a escuchar y a entender lo que tú quieres preguntar y tratar de responder lo que tú me estás preguntando. Es la lógica periodística, ¿no? Entonces, de pronto, también a veces creo que la gente de recursos humanos no es empática y a veces también hiere a la gente, ¿no? Sí, sí, hay de todo. O sea, en todos lados es lo mismo. O sea, te puedes encontrar personas muy buenas, personas nefastas. Sí. Sé que no debería de pasar en el área, sé que no debería de pasar en nuestro sector, porque obviamente el área de recursos humanos justo tendríamos que tener esta actitud positiva todo el tiempo. Pero que no se olvide que obviamente somos humanos también. También pasamos días malos, también pasamos momentos complicados, que no debe de, obviamente, desquitarnos con la gente que viene. Puede ser una falta de empatía en el momento, ¿no? Tal vez yo como reclutadora, no sé, tuve una mala experiencia con mi jefe o con algún par, no sé, un candidato tal vez el anterior fue pésimo y me puso de malas, lo que sea. No debería de pasar, pero pasa, somos humanos. Sí se da, en algún momento si llegas a como sobrepasar esa línea, ¿no? Pero mencionas una parte muy, muy importante. Tenemos que tener muchísimo cuidado también en rebasar esa línea, ¿no? En obviamente ser la persona más empática del mundo y no sobrepasar la línea en ser el soberbio, ¿no? El egocéntrico, el de, ay, o sea, por favor, ya llegó tu rey, ¿no? O tu reina, y es, no, o sea, vamos a platicar y vemos conforme va desarrollándose la entrevista, podemos ver si eres el candidato apto para, ¿no? Entonces, es cuestión de personalidades, es cuestión de empatía, de hacer ese match, es muy complicado, ¿no? Todo el mundo tenemos una personalidad totalmente diferente. Sí. Y fíjate que me tocaba algo importante antes de irnos, y estamos tocando la barrera del final. Algo importante que planteaba, y tú retomas la empatía, ¿no? De pronto tienes a un sujeto con necesidades económicas, Así es, ¿no? Que le urge ser contratado, que le urge ser tomado en cuenta. Y de pronto dices, pues ya estás adentro, te voy a contratar, ya vas a firmar, ¿no? Pues feliz, pero viene la disyuntiva de que vivo 15 días o 20 días a que cobro, ¿no? así es. Y entonces, si de por sí eso es una parte importante, de pronto la gente, recursos humanos, recordar que hay un ser humano ahí enfrente de ti, con necesidades, con una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí también hay una serie de cosas y de programas, y el tiempo se terminó. Lástima. Itzel, te vamos a comprometer que regreses. Claro, en otro momento. Este tema da para mucho. Y para muchísimo. Así es, y creo que además los tiempos le puede servir a cualquier radioescucha del mundo. En México pues casi no se necesita, ¿no? Sí, de todos modos, cualquier cosa me pueden encontrar en mi red de LinkedIn. Estoy como Itzel Gutiérrez, también les puedo dar mi correo por si favor. necesitan apoyo. Es Itzel GP, G de gato, P de Pedro, _86, @hotmail. Ahí me pueden localizar para cualquier necesidad que tengan, obviamente estoy para ayudarles. Pues ahí está, Muchísimas y gracias. es una experta, se la sabe, Así es. y nos Muchas puede ayudar gracias. muchísimo. Y pues Itzel, bienvenida, de Muchas verdad, otra gracias. vez, y sí, te invito nuevamente que estemos en otro Claro, momento, sí, porque esto es bien importante para la gente, porque luego andamos contratando mal hasta el presidente, ¿no? Sí, de hecho, Ándale, suele pues. pasar. Entonces, pues te agradezco enorme. No, gracias a ustedes. Escuchas, por la invitación. AME, producción, todo el mundo, muchas gracias. Se acabó el jueves, se acabó, tú como lo dirías. Nos vemos la próxima semana con otra vez otro tema. Exacto. ¿Tú cómo lo dirías? En punto de las 11 de la mañana, todos los jueves. Aquí los esperamos. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas Nos tardes. vemos. Ay, muchas gracias, chicos. Perdón. Me perdí. Disculpen. Suele pasar. Sí, sí. No, estamos. Sí.
Sí, suele pasar igual así cuando me llaman a lugares desconocidos y yo, sí, lo busco en Maps y de pronto es como, sí, ok, ya voy a llegar, pero no sé por qué a mí me pasa casi siempre que ya cuando voy a llegar tomo como la dirección contraria. Y es como, ay, Sí, no, sí, ya sí. estaba a un paso y No, me ¿sabes fui qué del pasó? otro lado. Tengo una nena, fue a su festival, entonces no puedo. Salí y el Maps me decía 1 hora, y yo dije, llego, súper bien. Claro. Maldita. No, pues es que Pero pues muy